¿Sí? Bien. En la unidad número uno, ¿sí? Empezamos a analizar todo lo que eran los estados contables y los principios de contabilidad. ¿Sí? De todo esto, lo que más tenemos que acordarnos y prestar atención es cuáles son los estados contables o estados financieros básicos, ¿sí? Y cuál es el objetivo de cada uno de los estados, ¿sí? ¿Los recuerdan cuáles son? Acá tenemos una línea, una lista con los más importantes. En la República Argentina, por muchos años se utilizó el concepto de estados contables. Decir estados contables y decir estados financieros actualmente son sinónimos, ¿sí? Pero como tenemos las normas internacionales de contabilidad, que son cada vez más importantes y son de uso extensivo, todavía no es de uso obligatorio para todos, sino solamente una parte, se utiliza estados financieros. Pero bueno, ¿recuerdan los estados más importantes? Habíamos visto el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujos de fondos. ¿Recordamos qué era cada uno de ellos? ¿Recuerdan algo ustedes? Situación patrimonial de lo percibido, resultados de lo devengado. Muy bien, sí, en realidad sí está bien. El estado de situación patrimonial es una foto en un momento, obviamente teniendo en cuenta el estado de lo que es percibido y si vamos al neto de lo que es todo devengado. ¿Sí? El que es 100% percibido es el estado de flujo de fondos, que sería cómo la empresa gastó y cobró. ¿Sí? Ujú. El estado de evolución del patrimonio neto es teniendo en cuenta cómo fue en un periodo evolucionó el patrimonio neto. Y ahora vamos a ver un ejemplo, no se preocupen. Y tenemos el estado de resultados, que ese estado de resultados es específicamente cuando tenemos el criterio de devengado. ¿Sí? Vemos todos los resultados que tuvo la empresa, ¿sí? En un periodo. Hacemos un repaso nuevamente. Primero, estado, situación patrimonial. Tenemos una foto en un momento de cómo está nuestra empresa. ¿Sobre qué datos? El activo, el pasivo y el patrimonio neto. Segundo estado, estado de resultados, vemos cómo se devengaron las ganancias y las pérdidas en un periodo de tiempo. Por ejemplo, del 1 de mayo hasta ahora. No sé, del año pasado hasta fines de abril. En un año, en un mes, en 6 meses. ¿Sí? Evolución del patrimonio neto, lo mismo. ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo fueron los resultados y cómo se impactaron en el patrimonio neto? Y el estado de flujo de fondos es cómo la empresa en un periodo de tiempo, ¿sí? Gastó y cobró. ¿Sí? Todo lo que cobró y todo lo que pagó. ¿Cómo fue ese movimiento? ¿Se entiende? ¿Tienen dudas Sí. de esto? Les voy a pedir, ¿sí? Que vayan a... Sí, bueno, vayan al Google Classroom y descarguen un archivo que yo subí hoy que se llama Estado Contable. ¿Sí? Voy a pedir que, si Fernando podés bloquear el micrófono, porque acá Walter está diciendo que te escucha más a vos que a mí. Ok. Ahí está. En el Bien, Classroom, Diego, lo último que hay es un video. qué raro. A ver. Oh, no le di OK. No, está. No. No, no le puse publicar. Ahí está publicado. Disculpen. Ahí lo van a, ahí lo van a ver. Disculpen. Puede fallar.
Ahora lo van a ver. Como decía tu Sam, puede fallar. Ahí lo van a ver. ¿Cuál hay que bajar? El que dice estado contable. Bien. Voy a compartirlo. Voy a compartir ventana. Bien. Ustedes van a ver, los que pudieron descargar, es el estado financiero, ¿sí? Intermedios de Arcor, ¿sí? Para los que no conocen, Arcor es una empresa argentina, una de las multinacionales más grandes, y me parece interesante ver cómo es la estructura del balance y demás, ¿sí? Bien. Les voy a pedir que vayan a la página, ¿sí? Número 5, que es la que yo estoy mostrando ahora. Y lo que vamos a poder ver acá, ¿sí? Es el estado de resultados, ¿sí? ¿Qué me va a importar, ¿sí? De este estado? ¿Qué tengo que prestar atención? ¿Sí? La utilidad. Claro. Lo primero que vamos a ver acá es, nos está comparando 3 meses y nos está comparando 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? Y nos compara los 6 meses de este año y los 6 meses anteriores, como para que podamos ver el mismo ciclo de tiempo. ¿Se entiende? Bueno, si yo les pregunto, estos últimos 6 meses, ¿cómo vienen? ¿Cómo viene ese estado de resultado? Si ahí podemos ver las ventas y el costo, ahí lo estoy señalando, ¿sí? El costo que hemos tenido y el subtotal, ¿sí? ¿Cuál fue la ganancia bruta, ¿sí? En este periodo. ¿Todos pueden ver? Menor que la del año pasado. Sí, acá tenemos 13 millones, o Pero sea, en son 6 realidad, meses. fíjate que son en miles de pesos, sería 13 mil millones, ¿sí? 13 mil millones a 15 mil millones. Obviamente hubo, ¿sí? Menos ganancia en estos últimos seis Diego, meses. pregunta, Sí, ¿ese análisis es horizontal o vertical? en realidad este análisis, cuando estamos analizando, es vertical, es cuando vos analizás diferentes partidas, pero tenemos que analizar índices. En realidad, esto sería un análisis de una sola empresa. Cuando estamos analizando con índices y lo hacemos en forma horizontal, ahí estamos hablando de análisis horizontal. Y en forma vertical, vertical. Pero tenemos que utilizar índices, ¿sí? Ok, Porque vos podés poner varias empresas, varios índices de varias empresas, y en este caso ahí vos tendrías un análisis vertical, ¿sí? Que estás analizando las mismas partidas de una empresa. Y horizontal, cuando comparás, por ejemplo, la liquidez ácida de varias empresas. listo. Seguimos, ¿sí? Bien, acá me preguntan si esta información es pública. Obviamente esta información es pública y está publicada en la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Bien. Seguimos analizando este estado. Vamos a ver qué tenemos. La ganancia bruta es lo que habíamos visto. Si uno hace un presupuesto, la contribución marginal es lo que habíamos visto, la ganancia o el resultado bruto que tiene la empresa. ¿Sí? Bien, si uno analiza el resultado operativo, ¿sí? Ese sí es el marginal, ¿no? Costo marginal. Este no es el costo marginal. No, no. Este sería el bruto. Y tenemos resultados netos y tenemos netos de financiero y después tenemos netos de pérdida. Como esto lo separan en varios resultados.
¿sí? Esto viene Ok. perfecto para hacer el EBITDA después, pero no lo vamos a hacer, pero como que te lo separa en estados financieros, en estado ante el impuesto a las ganancias, vas a ver que te separa bastante cada una de las cosas. Bien, resultado operativo, ¿sí? Bien, resultados netos financieros. Miren esto, ¿sí? Si comparamos un año con otro, ¿cómo impactó los gastos financieros? ¿Por qué tuvo tantos gastos en el 2018? Gastos financieros, estamos hablando del descuento de pagaré, estamos hablando de todos los intereses que pagó en forma financiera. Es tremendo, es tremendo. Andás a ver la cantidad de intereses por descuento de documentos, intereses por deudas que tuvo, ¿sí? Hasta capaz que acá adentro también ponen lo que son diferencias de cotización, ¿sí? Que han Una tenido pérdidas. pregunta, hay algo que veo es que un ingreso financiero del Sí. año pasado, cuando el 2018 es negativo. ¿Por qué se puede dar eso si es un Se ingreso? puede dar en forma negativa porque en este caso particular, eh, como estamos comparando diferentes áreas, acá seguro lo que hicieron fue actualizarlo por inflación. Y a veces cuando hay unos intereses, vos lo actualizás por inflación, te puede dar negativo. Cuando utilizás una tasa superior, imagínate, vos te financiaste con una tasa, te lo hago más claro. Si vos haces el cálculo de una tasa de inflación, ¿sí? Del 20%, ¿sí? Pero vos te financiaste, vos pagaste o ganaste una tasa del 10, ¿qué significa? Que perdiste, ¿sí? Perdiste. ¿Sí? Pero esto es solamente cuando ajustamos por inflación, ¿sí? Este es el caso particular porque para poder analizarlo con este año lo tuvimos que ajustar. Pero me importa más que ese tema en particular, que ustedes analicen cómo es el comportamiento, ¿sí? Cómo es el estado, ¿sí? Que ustedes vean los diferentes y lo importante de este estado, que es de resultados. Te va a mostrar todo lo que la empresa se devengó en resultados este año. Si vamos a un análisis más minucioso, ¿cómo fue un año y cuál fue otro? Miren esto. Y si estamos hablando de este periodo de 6 meses, que está actualizado, ¿qué resultado tenemos? Mira, en 6 meses tuvo una pérdida casi de 3.000 millones de pesos, ¿sí? Y en este hemos tenido una ganancia de 650 millones, ¿sí? Bien. ¿Se entiende la importancia de este estado? A ver, chicos, si tenemos Sí, que sí. resumir, si el estado de resultado, ¿qué te va a mostrar? Bueno, cómo fueron los ingresos y los egresos, en qué gastó y en qué perdió la empresa, ¿sí? Bien. Seguimos. El otro estado era estado de... Bueno, esos son estados de resultados, pero con mayor detalle. Tenemos... Son consolidados. Cuando vos tenés un grupo económico, vos tenés que unificar de todas tus empresas el resultado. Esto lo vamos a pasar. Vamos a pasar al estado de situación financiera, que sería situación patrimonial. ¿Qué me indica este estado? ¿Mm? La evolución que tiene la empresa, ¿sí? Teniendo en cuenta que el activo, el pasivo y el patrimonio neto. ¿A qué fecha? A la fecha que te indica acá arriba, ¿sí? Al 30 del 6 del 19, cuando la empresa tenía todo este activo corriente y todo este activo no corriente, ¿sí? Y la comparación con el año anterior. ¿Qué pueden ver de este caso? ¿Qué conclusión sacan? ¿Se depreció 3.000 millones? Tiene menos, tiene menos activo, exactamente. Se achicó.
Ujú. Si vemos el próximo, vamos a ver el patrimonio neto y el pasivo. ¿Sí? Acá está ordenado de diferente manera. Primero el patrimonio neto, ¿sí? Sería el total de patrimonio neto. Y tenemos el pasivo. Primero vamos a analizar las deudas, ¿sí? ¿Qué pasó con las deudas? Más o menos en un periodo a otro se mantuvieron relativamente estables, ¿sí? Solamente 2.000 millones de deudas más, teniendo en cuenta de que veníamos con una deuda de 66.000 millones. Y lo que es el patrimonio neto, ¿sí? Que esto se saca por diferencia, podemos saber Casi que igual. casi igual. Ujú. Diego, una pregunta. Sí, Ahorita cuando vimos el estado de resultados, los valores en 6 meses eran muy diferentes, ¿no? Había uno que era muy negativo, pero acá sí, los valores eran muy similares. ¿Por qué? Si tú dices que eso al final se impacta en este. te cuento, porque tenemos el ejemplo de este periodo que es fin de año y este fin de año. El anterior, como para poder comparar estado de resultados, vos tomás dos semestres que tienen el mismo periodo. El semestre que empezó de enero hasta junio, ¿sí? De enero y junio. Acá lo que estás comparando es de fin de año, 31 del 12, a... Bueno, estás comparando con el periodo del año anterior. Todo eso te va a jugar en contra, ¿sí? Es la forma en que se hacen. Vos siempre que comparás 6 meses, comparás del inicio, sería esto al inicio del periodo de 6 meses y el fin del periodo de 6 meses. Esto no te generaría duda si tuviéramos el ejemplo de un año. Pero bueno, a mí me gustó este porque es bastante nuevo y es bastante... Me pareció interesante los resultados que tenían. El último no lo encontré publicado. Una otra pregunta ahí, el pasivo no corriente es lo que no vamos a pagar este año, ¿verdad? Es lo que no vas a pagar a partir de esta fecha por un año. Ah, ya, perfecto, ¿Sí? gracias. Entonces tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos estas deudas las va a tener que pagar, ¿sí? Dentro del próximo año. Es altísimo. ¿Sí? Si usted le digo préstamos, tienen préstamos, pasivos arrendatarios, bueno, que son de arrendamientos. Miren estos préstamos que tienen, ¿sí? Impuestos a las ganancias a pagar. Mire los impuestos a las ganancias que terminan pagando a pagar, ¿sí? Casi 500 millones. Bien. Ahí tengo una consulta, Diego, Sí, eh, con respecto a la diferencia de activo entre un año y otro. En sí. realidad, yo, bueno, inicialmente me daba la idea de que si crece el activo es bueno, pero también depende, ¿no? Cómo crece el activo. Porque Vos si crece, fíjate poner que, sí, sí, puede ser negativo, ¿o no? todo depende de qué rubro estemos hablando, ¿sí? Vos fíjate que encima la Argentina tuvo un proceso inflacionario. Este balance seguramente está ajustado por inflación. ¿Sí? Está ajustado en pesos y está ajustado por inflación. Por lo tanto, significa que la empresa perdió mucho más activo de lo que tenía. Tenemos una disminución del activo, ¿sí? Fíjate el total del activo. Tenemos menos activo y seguramente ajustado vamos a ver que hay diferencias mayores, ¿sí? De pérdida. Si analizamos partida por partida, caja es igual. Mira esto, activos por derecho de uso. Lo tenemos antes no lo teníamos. ¿Qué más cayó? Vamos a buscar acá. Esto. Otros créditos que tenían cayó. Existencias de activos biológicos. O sea, sería eh, mercaderías que tenían a largo plazo existencia. Eso cayó bastante. Instrumentos derivados financieros cayó.
créditos por ventas cayó, ¿sí? Acá, por ejemplo, efectivo equivalente de efectivo, cayó, Pero ¿sí? un poco igual mi duda era relacionado al pasivo, porque, por ejemplo, si te baja el activo porque baja el pasivo es algo bueno, porque significa que te endeudaste Que menos. pagaste, claro, eso es correcto, ¿sí? Por eso vos fíjate que dentro de todo se mantuvo más o menos, o sea, prudente en este periodo. Pensá que solamente son 6 meses, ¿sí? Sería bueno analizarlo desde inicio de este año y fin de este año, a ver cómo impacta el tema del coronavirus, para darte un ejemplo. ¿Mm? Bien, el estado de evolución del patrimonio neto es el que tenemos acá, y vamos a ver aportes de capital, ajustes de capital, ¿sí? Y, a ver, acá me están haciendo una pregunta, ¿sí? ¿Cómo sabemos que ha ajustado? Porque como presentan balance en la Comisión Nacional de Valores, ¿sí? Acá tenemos una partida que es ajuste de capital, ¿sí? Yo lo voy a ajuste de capital, ¿sí? Esta partida de ajuste de capital es porque se ajustó por inflación, pero aparte, las normas contables argentinas, cuando tenés una inflación más del 100% en 3 años, vos tenés que ajustar. Y estas hacen a través de normas internacionales. Y eso está detallado en el informe del estado contable. Si vos buscas internamente, te va a decir cómo está ajustado por inflación. Bien, en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Lo que, no de nada, lo que vos analizás acá es cómo se compone, ¿sí? Acá están los resultados, ¿sí? No asignados, ¿sí? Que bueno, son lo que te van comiendo. Mira, se constituyeron reservas, ¿sí? Y por último, vemos el estado de flujo de efectivo, ¿sí? ¿Qué es el estado de flujo de fondo? Es la plata que tenían al inicio y la plata que tenían al final. ¿Y en qué se gastó? Por ejemplo, acá dice efectivo y equivalente de efectivos al inicio del periodo, ¿sí? Y esto es lo que tenemos al cierre. Y acá nos dicen que gasté toda esta plata, diferencias de cotización y efectos de moneda equivalente, pérdida, ¿sí? Y disminución y aumento de efectivo. Esto es lo que la empresa pagó y cobró, ¿sí? Cobros por tomas bancarias, cancelación de préstamos, ¿sí? Uno lo puede tener con más detalle acá. ¿Qué te dice el estado de Es flujo de decir, efectivo? ahí perdí esos 1.000 millones, algo así. Pagaste, ¿sí? Por ejemplo, acá, pagaron esta Sí, cantidad de es plata, vos de pagaste, 5.900, no, pero de cobraste 5.900 y a acá cuatro mil cancelaste setecientos préstamos, claro. ¿Sí? Eso sería todo el movimiento de fondos. Hay dos formas de hacerlo, método directo, método indirecto, ¿sí? Pero lo importante de este flujo es, bueno, la empresa, cómo se movió, qué pagó, qué cobró, ¿sí? En este periodo, en este estado está detallado, ¿sí? Bien. Ahora, con esta información, ¿sí? Con este estado, les voy a pedir que ustedes calculen 4 índices, ¿sí? Ahora vamos a la diapositiva anterior. Mm, mm, Estamos compartiendo. Ahí estamos compartiendo. Bien, le voy a pedir que, teniendo en cuenta el periodo que sería al 30 del 06, ¿sí? Que calculen cuánto sería la liquidez corriente, que calculen el capital de trabajo, que calculen el índice de endeudamiento y calculen la rentabilidad final sobre el activo, ¿sí? Estos 4 índices del balance.
¿Se animan? Otra vez, Diego, liquidez corriente, capital de trabajo. Liquidez corriente. Capital de Sí, trabajo, los voy pasando, sí, escribiendo acá. Liquidez corriente. Capital de trabajo, índice de endeudamiento y rentabilidad final sobre activo. listo. Acá me preguntan si el trabajo, el práctico, el examen va a ser teórico práctico. Lamentablemente hacer múltiple choice, mucho práctico no puedo hacer, pero las preguntas van a estar orientadas. Por ejemplo, el índice de liquidez corriente, cómo se comporta, ¿sí? Cómo se confecciona, qué objetivo tiene, ¿sí? Estos índices son para el 30 de junio del 2019, ¿no? Exactamente. Yes. No de nada.